Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Chesai, Enrique Denis, Sisu Sumaki, Nocto, el señor Pepo Papeada, Amlol y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El infierno no es un escape, capítulo 5. A Evan le costó mucho convencerlo, y un par de amenazas de violencia física, aunque no por su parte, claro está, para que entrara en la cocina donde guardaban la cafetera que engendró esa monstruosidad que servían en el desayuno. El irritado camarero, un demonio felino con sombrero de copa cuyo nombre no recordaba en ese momento, lo insultó un par de veces. Al parecer, él era el responsable de preparar esa cosa horrible, y no se tomó a la ligera los insultos de Evan. La máquina en cuestión era una caja negra deforme con detalles metálicos y un pequeño receptáculo en la base donde reposaba un pequeño frasco de vidrio, con el líquido ofensivo chapoteando en su interior. Con solo mirarlo, supo que estaba diseñada para simular el proceso de goteo, una forma nada fácil de preparar café. Había que conseguir la presión y el vapor adecuados. Agarró el frasco y vertió los restos en el fregadero. Luego se tomó su tiempo para familiarizarse con el extraño aparato y todos sus ajustes. Tardó unos 30 minutos en decidir que no iba a funcionar. Aquella máquina barata y estúpida simplemente no alcanzaba la temperatura y la presión que deseaba, lo que significaba que los pozos de café no desprendían suficiente sabor. El resultado terminaba diluido, quemado o simplemente tibio, y no había nada peor para él que un café frío por la mañana. Por suerte, encontró una pequeña cafetera moka en uno de los armarios. Sencillo y rápido. No estaba muy familiarizado con su funcionamiento, pero recordaba haber comprado una para el cumpleaños de su padre el año anterior a su desaparición. Tuvo que viajar hasta Italia para encontrar una de esas malditas cosas. Archie Macmillan era un hombre con muy pocas aficiones, pero sus tres grandes pasiones eran la casa, maltratar a sus trabajadores y el café, sin ningún orden en particular. Eso significaba que, al crecer como su mano derecha y su ejecutor designado, Evan tuvo que aprender a hacer todo lo que le gustaba a su padre. Amar el café era prácticamente lo único que tenían en común, porque no le gustaba admitirlo ante las otras dos. Evan tardó 10 minutos en prepararse una taza. Los granos no eran muy buenos y aprender a usar la estufa fue otro asunto, pero lo logró. Para cuando terminó, se había formado una multitud alrededor de la pequeña isla de la cocina detrás de él. Charlie, Baggie, Ángel Dust, Nifty, el demonio gato y una extraña serpiente negra con demasiados ojos estaban allí de pie, mirándolo con una miríada de expresiones, algunas aburridas, otras curiosas. El pequeño gremlin Nifty, que lo amenazó antes, todavía parecía un poco molesto por su presencia en la cocina. Olió su taza antes de tomar un sorbo. Sí, así es la cosa. Mirando a todos los demás, un pequeño pensamiento le rondaba la mente y decidió preparar otra taza. Volvió a servir, añadiendo una cucharada de azúcar para darle sabor. Le gustaba el café solo, pero a algunos no, así que mejor cubría las espaldas. Se acercó al grupo con ambas tazas en la mano y colocó la nueva en la barra, justo delante del camarero. Se llamaba Usk, ¿verdad? El demonio gato lo miró con curiosidad, así que acercó la taza un poco más y se cruzó de brazos, esperando una respuesta. Usk tomó la bebida y dio un sorbo con cuidado. Hizo una mueca pensativa y dijo, vale, está bien. Está bueno. Evan carraspeó con una victoria desafiante mientras echaba la cabeza hacia atrás, regodeándose un poco. El demonio araña, Ángel Dust, intentó agarrar el café de Usk, pero le apartaron las manos. Tómate tu propio café, cabrón. Vamos, Usk. No seas tacaño, es solo un sorbito. Ángel Dust intentó cubrir al demonio felino, intentando alcanzar la taza, sin mucho éxito a pesar de la diferencia de altura. Eso dijiste la última vez, ahora me he quedado sin bourbon. Sabes lo difícil que es encontrar una buena botella. Ahora quítate de encima antes de que me hagas tirarlo. Usk puntuaba cada frase con empujones inútiles. Mientras ambos demonios continuaban con su pequeño sketch cómico, Charlie le gritó a Evan, oye, ¿te importaría preparar más para los demás? Creo que a todos nos encantaría probarlo. Parecía seria y curiosa, pero había algo extraño en su expresión, como si estuviera hablando de algo más que solo café. Estuvo a punto de decir que no, casi por reflejo, pero algo lo detuvo. Exhaló un profundo suspiro y asintió, luego regresó tranquilamente a la estufa. Baggie y Charlie se sentaron en una mesita cerca de él y conversaron con él mientras trabajaba.
Le hicieron un montón de preguntas, la mayoría sobre la preparación del café, y él habló largo y tendido sobre lo que sabía, los diferentes tipos de café, las cualidades de los granos de café y su tostado, sus opiniones sobre los sabores, entre otras cosas. Fue terriblemente incómodo. Evan no conversaba y se notaba. Las chicas intentaban mantener un ambiente de conversación sano y eludían las preguntas más personales que estaban seguras de que no iba a responder, pero no podían evitar los largos silencios que se generaban cada vez que creían que seguiría hablando y luego no lo hacía. Aún así, la experiencia fue refrescante. Mundana, tranquila y sorprendentemente estimulante de una forma que la mayoría de las cosas en la vida de Evan no lo eran. Era justo el tipo de cosas que no había podido hacer en mucho tiempo, incluso antes de que la niebla se lo llevara. Cuando aún tenía pero sí, no podía decir que fuera agradable exactamente, pero no le importaba. Fue entonces cuando apareció la voz. ¡Qué aroma tan delicioso! ¿Le importa si me sirve una taza también, buen señor? Decía, con un acento intercontinental con un extraño efecto crepitante, como si lo transmitiera por una radio. A Evan se le heló la sangre, no porque la voz fuera particularmente intimidante, aunque lo era, sino porque nunca había oído entrar a su dueño. Miró a su alrededor, hasta que sus ojos se fijaron en la esbelta figura que estaba de pie en una esquina. Un hombre, vestido con un traje rojo de raya diplomática muy formal con detalles blancos y una pajarita. Largas orejas de animal y pequeñas astas negras coronaban la parte superior de su despeinado cabello rojo, una sonrisa perpetua de dientes amarillentos pegada a un rostro cetrino y ceniciento. Los ojos eran sin duda la peor parte, completamente enrojecidos, brillando con una luz maligna. Evan retrocedió un paso a su pesar. El demonio caminó lentamente hacia él, echando una mirada casual a su alrededor y a cada persona en la habitación. Parecía aburrido, a pesar de la sonrisa, pero sus ojos nunca se apartaron de Evan. Era una mirada evaluadora, calculadora. Hambrienta. Eran los ojos de un depredador, una mirada con la que estaba demasiado familiarizado, y no estaba seguro de si era lo suficientemente fuerte como para luchar contra ella. El demonio se detuvo a 1 metro de él. Evan, por su parte, intentó parecer lo más grande e imponente posible, con la espalda recta y los brazos abiertos a los costados, como si intentara ahuyentar a un oso. Ciertamente lo sentía. Se consoló un poco con el hecho de que era al menos 30 centímetros más alto que el demonio, pero esa sensación se disipó rápidamente al notar la gran sombra que se cernía sobre él. Bueno, demasiado tarde para echarse atrás. Hola, mi amigo alto. Me llamo Alastor, un placer conocerte, todo un placer. El demonio hizo un gesto con su bastón y extendió un brazo para que Evan lo estrechara. Miró la extremidad como una víbora venenosa y, sabiamente, decidió no hacerlo. Tramperot fue la única respuesta de Evan. Perdóneme. Mi nombre es Trapper. Ah, ya veo. Es una descripción acertada, debo decir. Me pareces de los que saben mucho de casa. Se necesita uno para conocer a otro, ¿no? Replicó Evan. Afilado. Creo que nos llevaremos muy bien. La sonrisa del demonio se ensanchó tanto que le llenó la mitad del rostro. Evan se aseguró de devolverla con un gruñido bajo. El demonio dio media vuelta y de repente abrazó a Charlie con un solo brazo. Dime, cariño, ¿dónde tenías a este hombre? No lo había visto antes. Bueno, Trapper llegó ayer por la tarde buscando una habitación. Creo que es nuevo en el infierno, dijo con tono confuso, aunque Evan agradeció que siguiera su ejemplo y no lo llamara por su nombre. Interesante. Dime, ¿por qué no me informaron de nuestra llegada? La sonrisa jovial permaneció, pero el tono de Alastor se volvió bajo y amenazante. Charlie no se dio cuenta o no se intimidó al responder. La verdad, se me olvidó. No quería molestarme, Trapper aquí con más presentaciones, y de todas formas ibas a conocerlo, así que, su excusa se desvaneció al encogerse de hombros. La creciente tensión en el aire se disipó rápidamente, Alastor volvió a su disposición normal. Oh, bueno. Supongo que no es para tanto. Ahora, no me hagas caso, puedes seguir con esta pequeña reunión social tuya, dijo, pero enseguida se sentó en la misma mesa que Charlie e Ibaguchi estaban usando. Todos los demás se fueron repentina y muy visiblemente. Estaba claro que no iba a ninguna parte, así que Charlie e Ibaguchi intentaron volver a su conversación y Evan volvió a su pequeña cafetera moca en la estufa. Por desgracia, ese pequeño momento de serenidad que todos habían compartido antes había desaparecido por completo. Todo lo que Evan tenía era la mirada penetrante de un demonio de rayas, tan intensa que sentía como hormigas arrastrándose por su piel.
Era tan distraído que apenas podía concentrarse en lo que estaba haciendo. Era aterrador, frustrante. Exasperantemente exasperante. Lo único que Evan quería hacer en ese momento era ir allí y ver si ese presumido hijo de puta podía seguir sonriendo sin dientes. Los demonios no podían morir para siempre, había dicho Hopper, pero aún así no le entusiasmaba aprender cómo funcionaba eso cuando tus entrañas decoraban las 4 paredes. Así que Evan simplemente le preparó al monstruo su maldito café, rezando para que eso le bastara para irse. Claro, como Dios era un imbécil que lo odiaba a muerte, eso no fue lo que pasó en absoluto. ¿Y dónde aprendiste a preparar café? Podía decirle dónde metérselo. Era una opción. No decirle nada. Pero a Evan le gustaba que su interior no se convirtiera en su exterior, así que respondió. Mi padre era un poco snob del café, ¿sabes? Obsesionado con él, la verdad. Él fue quien me enseñó. Y cuando se hizo demasiado mayor para hacerlo solo, yo lo hice por él. Parece que debiste de estar cerca. Evan reprimió un escalofrío. Su respiración se volvió más pesada y tuvo que agarrarse a los lados de la estufa para mantenerse en pie. Podía sentir el corazón latiendo con fuerza en su pecho, la sangre fluyendo por sus oídos. Inútil saco de mierda, tú, no me contestes, patético mestizo, tu tío y tu madre eran iguales, gusano sin voluntad que, no eres nada sin mí, Evan, nada. Sí, mucho, logró decir Evan. Respiró hondo para calmarse. ¿De dónde venía eso? Sintió un suave roce en la espalda. Se estremeció, pero no se apartó. Miró hacia atrás y vio que Charlie lo miraba con preocupación. Gruñó, estoy bien. Si tú lo dices, le dio una palmadita y volvió a su asiento. Por suerte, esta humillante escena fue interrumpida por Angel Dust, quien asomó la cabeza y gritó, chicas, alguien llama muy fuerte a la puerta. Mejor vengan rápido antes de que la tiren abajo. Baguía y Charlie se enderezaron y se dirigieron a Angel Dust. Alastor, mientras tanto, estaba sentado a la mesa tomando su café con mucha calma, con un periódico en la mano. Evan no quería quedarse solo con ese bicho raro, así que apagó la estufa y siguió a las chicas. Se dirigió a uno de los sofás, con la pequeña Nifty saltando sobre los cojines. Evan no podía entender cómo alguien podía ser tan enérgico todo el tiempo. Levantó la vista en cuanto entró el recién llegado. Un hombre alto, demacrado y delgado, con una pesada capa negra que le colgaba de los hombros y le llegaba hasta la mitad del pecho. Tenía la cintura y la parte superior de las piernas cubiertas de vendajes viejos, pero el resto de las extremidades estaban descubiertas, mostrando la coloración hollinienta de la corteza petrificada. Su rostro le resultaba terriblemente familiar a Evan. Textura nudosa de madera y barro crujiente, 3 líneas blancas dibujadas desde lo alto de la frente hasta la barbilla como un signo tribal. Cuencas oculares hundidas con pequeños destellos blancos asomando en lugar de pupilas. La única diferencia era que no tenía boca, reemplazada por una X blanca. ¡Oh, mierda! Evan se levantó de su asiento antes de siquiera darse cuenta de lo que hacía. El recién llegado parecía estar escuchando las entusiastas presentaciones de Charlie, hasta el momento en que se cruzaron las miradas. Evan caminó hasta el centro de la sala, a una distancia que le permitía gritar, pero su voz era apenas un susurro al hablar. ¿Felipe? Todos en el hotel estaban sentados en el salón del primer piso. Charlie y Baguji habían traído una pequeña pizarra con un rotulador rojo para que Philip la usara, ya que no podía hablar en voz alta. El hombre en cuestión se abrazaba las rodillas en uno de los sofás, con Nifty sobre su espalda, hablando con Charlie y Baguji. Angel Dust, Husky el demonio serpiente que se había presentado como Sir Pentious estaban sentados allá, hablando en susurros sobre los recién llegados. Alastor seguía bebiendo su café, con una sonrisa perezosa en el rostro, y Evan estaba, de mal humor. La razón de esto se hará evidente en un minuto. Entonces, ¿cómo te llamas? Preguntó Charlie con una pequeña sonrisa en su rostro. Philip tardó un buen rato en escribir su respuesta, intentando que fuera lo más legible posible. Philip Homo. Llámame Philip. Bueno, Philip, es un placer conocerte. Ya parecías conocer a uno de nuestros inquilinos. ¿Amigo tuyo? Philip hizo un gesto de resignación. No lo diría así, princesa. Apenas nos conocíamos, replicó Evan, lo que hizo que Philip frunciera el ceño y le hiciera un gesto grosero. Él solo rió entre dientes. Compañeros de trabajo, se podría decir. Ah, sí. ¿Y qué implicaba ese trabajo exactamente? Preguntó Alastor desde su rincón de los sofás.
Philip observó detenidamente al demonio, como si acabara de notar su presencia en la habitación. Luego miró directamente a Evan, como pidiendo permiso. Evan negó con la cabeza con vehemencia, pero Philip se encogió de hombros en señal de disculpa y lo hizo de todos modos. Bueno, es una larga historia y durante los siguientes 20 minutos, el dulce, inocente y tan servicial Philip les contó todo. Sobre la entidad, la niebla, las pruebas, los supervivientes y ellos. Les contó todos los detalles que su pequeña pizarra le permitió. Al final, un silencio tenso se había apoderado de cada alma en ese espacio lúgubre y pequeño. Quizás no de todos, considerando que Alastor solo parecía ligeramente curioso por la revelación y que la mente de Nifty estaba en alguna parte. Evan estaba furioso. Esa información no le correspondía, y menos a estos desconocidos. Secretos profundamente personales, revelados a estas personas, sin más. Pidió permiso, sabiendo perfectamente qué respuesta iba a recibir, y luego lo ignoró por completo. Y ahora esto iba a convertirse en un problema porque Charlie no era de los que ignoran estas cosas. Lo peor de todo era que no podía enfadarse con Philip, no delante de las chicas, y sobre todo porque Evan sabía perfectamente por qué lo había hecho. Philip Homo. El espectro. El ángel de la venganza, como le gustaba llamarse cuando se sumía en sus delirios. Era un alma descarriada, atrapada como tantas otras para bailar como una marioneta para la diversión de la entidad. Un participante involuntario en la masacre, obligado a someterse mediante manipulación emocional y mental. A diferencia de Evan, Philip nunca se doblegó del todo, y le costó caro. Philip nunca había entrado en detalles sobre estas cosas, pero Evan sabía cuánto sufría. Quizás incluso más que algunos supervivientes. Ninguno de los demás lo ayudó jamás, nadie podía, atrapados como estaban en sus propios fangos y autoengaños. Y ahora estaba allí, y era tan obvio por qué. Debió de haber encontrado uno de los folletos, o visto un anuncio del hotel en la calle. Un salvavidas para un hombre ahogado en la culpa. Entonces me estás diciendo que existe esta cosa de otra dimensión, y que secuestra a la gente del mundo material y la atrapa en estos bucles interminables de tortura y dolor para alimentarse. Bagugie tenía una mirada incrédula, entre el asombro y el horror. En resumen, sí. Nosotros, los asesinos, fuimos traídos por los pecados que cometimos en vida. El sufrimiento que causamos abrió brechas desde las cuales esta criatura pudo ejercer su influencia para atraparnos. Se alimentó de nuestras emociones, nuestra esperanza, nuestro odio, nuestra desesperación. Nuestro dolor. Espera, pero esto no lo entiendo. Si este cabrón era tan poderoso que no podías escapar por mucho que lo intentaras, ¿cómo es que estás aquí? Señaló Ángel Dust, recostado en uno de los sillones reclinables del sofá. Philip se quedó pensando un segundo, ladeando la cabeza antes de escribir. No sé. Quería preguntarle a Evan, él estaba más cerca de la entidad. Todos se giraron para mirarlo, así que respondió con un gruñido. Bueno, yo tampoco sé nada, amigo. Se ha portado raro estas últimas 2 semanas. Quizás se cansó de jugar a su jueguito, o quizás no comió lo suficiente y se murió de hambre. Me da igual, simplemente agradezco no estar ahí, cierto. Y ahora estamos aquí. Un castigo merecido por las vidas que hemos llevado. Charlie frunció los labios y abrazó la estrecha cintura de Philip, deslizando sus mejillas por sus anchos hombros. No te preocupes, ya estás aquí y todo va a mejorar. Lo sé. Philip no sabía qué hacer con los brazos, así que los usó para acariciarle suavemente la espalda. Evan no fue el único que se burló de ese momento dulce y empalagoso entre ambos. Debo decir que esta historia ha sido bastante interesante. ¿Qué criatura tan fascinante debe ser esta entidad tuya? Me encantaría saber más, pero mírala ahora. Tengo que irme, encontrar a alguien con quien pueda concertar una cita para el brunch. Alastor se levantó de su asiento, haciendo girar su bastón mientras se despedía de todos los presentes. Y Evan, había algo oscuro y desagradable en el tono del demonio que le provocó un cosquilleo desagradable en la espalda. Sonaba extrañamente triunfal. Que tengas una buena estancia. Y dicho esto, desapareció en una nube de volutas humeantes y sigilos brillantes. Con el gran demonio malvado desaparecido, la reunión informal que se había convocado en este pequeño salón aparentemente había terminado, porque todos los demás ocupantes comenzaron a irse. Ángel Dust se disculpó diciendo que llegaba tarde a uno de sus tiroteos, fueran los que fueran. Us regresó a su bar y Sir Pentious fue abordado al salir por un verdadero ejército de pequeñas criaturas con forma de huevo vestidas con pequeños smokines.
Evan estaba a punto de levantarse cuando el brazo de Philip lo detuvo, tocándole el hombro. Lo apartó de un manotazo, pero volvió a sentarse. Había un pequeño mensaje escrito en la pizarra. Tenemos que hablar. Ah, ¿y ahora qué? ¿Qué te pasa? No seas difícil. Ya sabes de qué se trata. No, realmente no, así que ¿por qué no te pones a ello y lo escribes? Philip le dirigió una mirada de hastío, que a Evan le divirtió un poco, pero la escribió rápidamente. Tenemos que encontrar a los demás. No. ¿Qué quieres decir con no? Significa lo que dije. No, no tengo por qué hacer nada. Llegué ayer, ¿y quieres que... ¿Qué? ¿Que salga a buscar a todos esos otros imbéciles? Ni siquiera sabemos si están ahí fuera. Eso es una excusa. Si ambos estamos aquí, los demás también deben estarlo. Tenemos que ayudarlos. ¿En serio? ¿Y por qué debería importarme? Si todos estamos aquí abajo, somos libres. Podemos hacer lo que queramos, y a mí me importa un bledo lo que hagan esos cabrones, y a ti tampoco debería importarte. Qué frío, Evan. Todos hemos pasado por mucho. ¿Y ahora quieres abandonarlos? No voy a abandonar a nadie. Lo último que supe es que todos éramos adultos, creo que podemos cuidarnos perfectamente solos. Además, ¿de verdad quieres ayudar a gente como, digamos, Carter? ¿O a Auk? ¿O a ese cabrón de Grimes? Si no vuelvo a ver esa carita regordeta, será demasiado pronto. Philip miró a Evan un minuto antes de escribir 4 palabras. ¿Y qué hay de Billy? Esa frase lo hizo retroceder de dolor, como si le hubieran dado una bofetada. Intentó con todas sus fuerzas mantener la voz desprovista de emoción al responder. No. No hagas eso. Sabes que eso es bajo. Philip empezó a escribir a toda velocidad, sacrificando la legibilidad para que se entendiera. Se puso la pizarra en la cara y la resaltó con un golpecito en el lateral. Piensa en él, Evan. De repente, se encuentra en un lugar desconocido, rodeado de gente horrible que no será tan comprensiva como yo, ni como tú, ni como Sally, solo y asustado. ¿De verdad vas a dejarlo? Evan no pudo evitarlo. Le dio un puñetazo a Philip en la mandíbula, haciendo que la alta figura cayera al suelo como una marioneta rota. Que te jodan. Que te jodan a ti y al caballo en el que te subiste. Soy libre, ¿me oyes? Libre. Eso significa que no tengo que escuchar tus tonterías moralizantes, y significa que ya no tengo que atarme a nadie, y mucho menos a un maldito lisiado. Se arrepintió de sus palabras en cuanto las pronunció. Charlie y Baggy los miraron desde su lado de la sala, preocupados y con desaprobación por su pequeño arrebato. Philip lo miró desde el suelo. Su mirada era intensa, turbia de ira, y sus ojos brillaban como fuego. Evan sabía que el hombre tendido en el suelo tenía la fuerza suficiente para despegarse de la garganta con facilidad. Pero no lo hizo. En cambio, Philip agarró la pizarra y el rotulador y volvió a escribir. ¿De verdad lo dices en serio? Joder, yo, necesito un minuto, carajo. Evan intentó salir de la habitación, pero lo detuvo un gruñido del espectro. Fuerte y gutural, como el grito de un elefante enfurecido. Miró hacia atrás y vio a Philip escribir un mensaje más. Todos merecen una oportunidad, Evan. La oferta sigue vigente. Ven a buscarme cuando tengas un buen corazón. Las chicas se acercaron al cuerpo de Philip, que estaba desplomado. Charlie lo ayudó a levantarse mientras Baggy se interponía entre ellas, intentando protegerlas. Sus miradas eran como cristales que se le clavaban lentamente en la piel. Baggy parecía enfadada, pero Charlie parecía tan dolido y perdido, como si quisiera decirle algo, pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Evan salió de la habitación antes de que ella tuviera oportunidad. El infierno no es un escape, capítulo 6. Nadie con quien hablar. Yo solo. No hay nadie con quien caminar, pero estoy feliz en el estante. Esta mañana era un momento precioso para salir. El cielo estaba despejado, los pájaros del infierno cantaban y el pentagrama que lo cubría se veía especialmente sangriento. Con paso vigoroso, melodía en los labios y acompañado por un coro formado por los gritos aterrorizados de los demonios que se apartaban de su camino, Alastor avanzaba por las calles camino de Cannibal Town. Era agradable ver que la gente aún lo recordaba, incluso después de todos estos años. Modestia aparte, esa pequeña transmisión suya de principios de la semana pasada había empezado a dar sus frutos. Últimamente estaba ganando mucho dinero. Además, nunca estaba de más darle la lata a ese pomposo y a su ejército de idiotas con el cerebro lavado. Francamente, Alastor debería estar agradecido con Vox.
Su frenético colapso mediático sirvió como una reintroducción perfecta para sus transmisiones. Atrajeron mucha más atención de la que habrían recibido por sí solas. Quizás, una vez que terminara con esta tontería del hotel de rehabilitación, podría tener la oportunidad de ir y agradecerle como es debido. No se está portando mal, estoy guardando mi amor para ti, lo sé con certeza. El que amo. Pero eso sería para otro momento. Ahora mismo se moría de hambre, y solo había un lugar en todo el infierno que sabía cómo atenderlo. Franklin y Rosie's Emporium se encontraba en la intersección de la avenida Damer y el Boulevard Chikatilo. Una pequeña y pintoresca boutique y cafetería que servía de centro comunitario para todo el distrito, dirigida por su amiga y colega de toda la vida, Rosie. Alastor se tomó su tiempo admirando la fachada repintada del edificio, así como las demás remodelaciones que se habían realizado tras el trágico incidente de ese año. Tenía que admitir que prefería mucho más la nueva apariencia. Sin ánimo de ofender al doble fallecido, Franklin siempre había sido un pesado, y eso, lamentablemente, se reflejaba en su elección de decoración. Sin más que hacer, entró por la puerta y se abrió paso entre las cortinas fucsias que colgaban a lo largo del vestíbulo. El lugar estaba lleno de rostros sonrientes y ojos pequeños y brillantes que lo siguieron en cuanto entró. Lo miraban con curiosidad, pero sin miedo. Eran su tipo de gente, después de todo. Ya podía oír las charlas y risas que provenían del mostrador, cerca del fondo. Rosie estaba ocupada en ese momento, así que, con el típico caballero Alastor, decidió echar un vistazo a la tienda mientras esperaba a que la gente se dispersara con naturalidad. Una muestra de cortesía, sin duda, debida a su larga e histórica amistad, pues detestaba que lo hicieran esperar. Mientras examinaba la selección de ojos confitados, narices de chocolate y otros dulces variados, Rosie logró liberarse lo suficiente para acercarse a él, con su clásico vestido de sirena color granate pálido y el cabello blanco como la nieve recogido en un complicado moño que le colgaba de la nuca. Esta vez no llevaba sombrero para el sol, ya que estaban en casa y en horario de trabajo, pero seguro que estaba por allí. Oh, Alastor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te ves tan pálido y cetrino como lo recordaba. Me alegra ver que aún gozas de tan buena salud, dijo Rosie, abrazándolo con fuerza mientras Alastor intentaba no ponerse rígido al tacto. Él también se alegró de verla, pero la mujer siempre tendía a ser más efusiva en sus muestras de cariño. Hola Rosie, estás guapísima como siempre. Me encanta lo que hiciste con el lugar. Tiene mucho más dinamismo. Respondió una vez que se separaron y tuvo la oportunidad de arreglarse el traje arrugado y ajustarse los guantes. ¡Qué encanto! Y sí, el lugar se ve mucho más animado ahora, ¿verdad? Me alegra que estés de acuerdo. A mi querido Frankie siempre le encantó la estética de la funeraria, y aunque tiene su encanto, creo que ya era hora de darle un toque más elegante. Sí. Hablando de eso, debo expresar mis condolencias. Acabo de enterarme del incidente. Lamento mucho su pérdida. Oh, no te preocupes. El viejo se fue como siempre quiso. A patadas, gritos y mordiscos, ya lo conoces. Jejeje, suspiró con cariño. Y además, no es gran pérdida, él y yo lo pasamos genial. Pero ya basta de mí, han pasado 7 años desde que desapareciste, ¿dónde te habías metido? ¿Qué has estado haciendo? Quizás podríamos hablar de todo esto tomando un té y alguno de esos deliciosos pasteles que preparas tan bien. Claro, cariño. Si eso era lo que querías, solo tenías que decirlo. ¿Todas? Vamos a tomar un descanso para almorzar, así que, salgan. Todos los que estaban en la boutique obedecieron la orden, saliendo como locos. Solo Alastor y Rosie se quedaron donde estaban. Rosie se acercó a la entrada y la cerró con ternura, colgando un cartel que decía cerrado para almuerzo. Vuelvo enseguida. Luego se volvió hacia Alastor y dijo, arriba. Y entonces le dije, la bolsa no es mía, señor, pero la cabeza cortada sí lo es. Ja 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 ja. Rosie se rió entre dientes de su propia broma, y Alastor la siguió con su propia carcajada desquiciada. Habían pasado los últimos 30 minutos poniéndose al día. Alastor tuvo que contarle a grandes rasgos su propia situación, pero Rosie tuvo la amabilidad de no indagar demasiado. Hablaron del hotel y sus residentes, de la hija de Lucifer y su participación en su pequeño proyecto. Hablaron de noticias de actualidad, de la política de la ciudad y del estado de Cannibal Town. Y finalmente, hablaron de Los Ángeles. ¿Has oído las noticias, Rosie? ¿Sobre Los Ángeles? Qué lástima. Y tu pequeña pupila se ha ganado una pésima reputación por ello.
Algunos la vieron entrar a la embajada el día que anunciaron la nueva fecha límite de purga y ataron los cabos. Ahora todos, y sus malditas madres, se han metido en la cabeza que ella fue la razón por la que se adelantó. ¿Y tú qué piensas? No creo mucho en absoluto, Al. Tendrás que decirme si es cierto o no, dado que ahora ella es tu responsabilidad. Alastor no pudo evitar suspirar. ¿Y acaso no lo sé solo yo? No sé en qué te has metido con esa tal Lilith, pero te recomiendo que te vayas cuanto antes. No es prudente andar con esa realeza, y menos por tanto tiempo. Sí, sí. Estoy en ello. Su comentario se apagó mientras miraba con tristeza su taza vacía. Rosie agarró la tetera floreada de la mesa de centro y la llenó, sin dejar de mirarlo. Él levantó una ceja que... Ella le dio una sonrisa tímida. Bueno, ¿lo hizo? Cielos. No, al menos no a propósito. Creo que hay algo más en juego para que tomen una medida tan drástica, pero no estoy seguro de qué. En fin, es solo un pequeño obstáculo. No cambia nada las cosas. Agitó la mano izquierda con desdén. Bueno. Si tú lo dices, Rosie mordió un bizcocho de soletilla de la caja de bombones que estaba sobre la mesa y lo acompañó con un sorbo de té. Sus ojos se abrieron de par en par al recordarlo de repente, antes de que una sonrisa pícara se dibujara en su rostro al decir: de hecho, tengo algo que enseñarte, si te interesa. Alastor ladeó la cabeza en un gesto de pregunta silenciosa. ¿En serio? ¿Qué? Rosie asintió. Ah, solo una pequeña sorpresa. Si me sigue, caballero. Le ofreció la mano, que él tomó y la ayudó a levantarse. Bajaron las escaleras y entraron en la parte de atrás. Solo había estado allí un par de veces, y nunca por algo tan frívolo como una sorpresa. Sus cejas se alzaron cada vez más mientras reflexionaba sobre el misterio. Eso fue al menos hasta que llegaron a una pequeña jaula en un rincón de la cocina, cuyo contenido estaba oculto por una manta sucia. Podía oír gruñidos detrás. Sin más preámbulos, Rosie se acercó y bajó el trozo de tela, revelando la figura que había dentro. Una criatura demacrada y escuálida, que apenas se parecía a un humanoide, estaba sentada como una rana en el frío suelo metálico de la jaula. Sus brazos y piernas eran largos y de una textura extraña. 4 garras afiladas se asentaban en sus manos y pies, reemplazando los dedos, dándoles una apariencia de pájaro. Rastas sucias, recogidas en un moño desordenado, dejaban al descubierto su rostro, de dientes afilados y ojos oscuros, igual que todos los demás habitantes de Cannibal Town. Era decididamente mujer, a juzgar por los sospechosos bultos que se alzaban en su pecho, cubiertos indecentemente por un vestido andrajoso de dudosa factura. Estaba chupando con avidez la médula de un húmero, machacándolo con las manos y los dientes y escupiendo los fragmentos al suelo, dejando el espacio hecho un desastre sangriento. Alastor no era de los que rehuían un buen frenesí de comida zombie de vez en cuando, pero la escena que se desarrollaba ante él le parecía extraña. La chica frente a él, pues no debía de tener más de 20 años, se dedicaba a satisfacer sus impulsos de forma desesperada y brutal. Irreflexiva y animal, con la mirada perdida y sin reconocer su entorno. Se acercó a la jaula para ver mejor, pero la chica se puso alerta y gruñó de forma macabra, lanzando saliva y fragmentos de hueso ensangrentados en su dirección. Ella retrocedió lo más lejos que le permitía su limitado espacio. Qué curioso. Era la segunda vez que otro demonio lo miraba así hoy. Miró a Rosie, que con una sonrisa encantada contemplaba la escena. ¿Qué te parece? Es muy graciosa. ¿Dónde la encontraste? Oh, apareció un día la semana pasada, en la colonia Asmars. Empezó a atacar a todos los que se acercaban y a devorar sus cuerpos. Sabes que aquí tenemos reglas. No comerse a los lugareños y todo eso, así que tuve que ponerle fin. La traje a casa y desde entonces le he estado dando sobras. Todavía no sabe ir al baño, pero ¿verdad que es una monada? Rosie golpeó la parte superior de la jaula, provocando un siseo de su cautiva. En efecto. ¿Has podido hablar con ella? A Alastor le pareció extraño que la chica siguiera actuando de esa manera. Incluso los demonios más salvajes que aparecieron en Cannibal Town se ablandaron al estar con Rosie. Me temo que no he tenido tanta suerte. He intentado establecer el contrato con ella, pero simplemente, se me escapa. Creo que ya tiene un dueño, y uno poderoso, porque no he podido romper el vínculo por la fuerza. Eso sorprendió a Alastor. Si la chica aparecía en este pueblo, entonces estaba bajo el control de Rosie, y pocos demonios podían presumir de ser más poderosos que la propia Rosie, lo cual le desconcertaba. A menos que... ¿Por eso querías enseñármela? A ver si puedo cortarla.
En parte, pero también por estas, le indicó que se acercara a la jaula junto a la que estaba. ¿Ves estas marcas? Me recuerdan muchísimo a esas cosas vudú, o odoro, que a veces flotan a tu alrededor. Es vudú, cariño. Observó con más atención las extrañas marcas, reconociendo los amuletos de protección y los sigilos. Sí, desde luego, me resultan familiares. Volvió a observar a la chica. Su piel pálida y violácea, la tirantez de la piel sobre los huesos, la expresión vacía que se escondía tras una agresión animal. Y entonces lo entendí. Ah. Veo un zombi. ¿Y ahora qué? Una esclava, Rosie. En la creencia haitiana, un zombi es una forma de esclavitud, un ritual que se realiza para someter el alma y el cuerpo de alguien a servidumbre eterna. No conozco los detalles por ahora, pero creo que esto es lo que le ha sucedido a nuestra pobre prisionera. ¿Se puede deshacer? Quizás. Creo que, en este caso, el proceso falló de alguna manera, pues la criatura creada por el ritual no debería tener ningún poder de decisión. El hecho de que pueda gruñir, comer e intentar desgarrarnos por sí sola significa que la separación entre cuerpo y alma fue parcialmente infructuosa. ¿Ya somos almas? ¿Cómo funcionaría eso? Rosie planteó una pregunta pertinente, una para la que Alastor no tenía una respuesta satisfactoria, así que se encogió de hombros. Bueno, entonces solo queda intentarlo, ¿no? Claro, puedo intentarlo. Pero si funciona, ¿qué me darías a cambio de esto, Rosie? Fue el turno de Rosie de encogerse de hombros. La verdad es que no lo sé. Si quieres quedártela, adelante. Está bien. Alastor se acercó a la jaula, abrió el pestillo y se coló dentro. Sus huesos crujieron y se quebraron, sus extremidades se retorcieron en formas espantosas. Sus ojos se convirtieron en los diales de una radio y sus diminutas astas crecieron de forma imposible. La chica salvaje gimió y le mordió con temeroso desafío. La tomó por la cabeza y la empujó con su magia. Inmediatamente vio la conexión entre la chica demonio y quien aún controlaba su alma. Estaba deshilachada, desgarrada con fuerza, pero aún increíblemente fuerte, como una cadena de acero o un cable. Si hubiera encontrado la conexión en su estado original, Alastor temía no haber podido romperla. Pero tal como estaba ahora, era ridículamente fácil. Al final, solo quedaba agarrar los pequeños fragmentos de su psique fracturada que flotaban en su subconsciente y empujarlos de vuelta al contenedor físico que encarnaba sus pecados mortales. No podía garantizar que estuviera coherente, pero al menos dejaría de arremeter como una fiera. Soltó su agarre y se liberó de la jaula, ahora rota. Rosie lo miró en silencio, impresionada, formando con la boca esa linda o que hacía siempre que encontraba algo interesante. ¿Funcionó? Ya veremos, dijo Alastor misteriosamente, y ambos señores supremos se giraron hacia el cuerpo de la chica, con espasmos y encogiéndose hasta convertirse en una bola, mientras los efectos de la magia de Alastor seguían su curso. En un momento, el cuerpo dejó de convulsionar y se incorporó. La mirada tonta recuperó algo de vigor, los rasgos de su rostro se contrajeron de confusión, luego de horror creciente y finalmente de miedo y desesperación. Una demostración deliciosa para él, pero no lo que buscaba en ese momento. Hola dormilona. ¿Te sientes mejor? La chica gritó con voz ronca. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Aléjate de mí. Rosie chasqueó la lengua con desaprobación. Vamos, vamos. Esa no es forma de tratar a tus salvadores, señorita. ¿Qué dices? Por favor no me lastimes. Balbuceó la niña, tambaleándose como un cervatillo recién nacido para alejarse lo más posible de los dos monstruos que la rodeaban. Me parece bien. Creo que conviene presentarme. Me llamo Alastor, un placer conocerte, cariño. Dime, ¿cómo te llamas? Alastor le dedicó su sonrisa más encantadora, que al parecer bastó para hacerla encoger de miedo. Eso solo amplió su sonrisa. Lisa. Lisa Sherwood. No me quedo fuera hasta tarde, no me importa ir. Estoy en casa alrededor de las 8, solo yo y mi radio. No se está portando mal. Estoy guardando mi amor para ti.